Muy bien. Baruch Hashem. Muy bien. Perfecto. Bien, qué bonito que por ahí una o dos personas me mandaron un mensajito. Oiga, ¿ya no van a transmitir el sábado? Ahí por Facebook. No le hace que no lo veamos. Está padre así que no lo vea, pero estamos oyendo. Así que ya cerré acá también mi cámara para poder transmitir y darle gracias al Padre, porque sabemos que algunas almas ya están siendo ministradas también, alcanzadas por esa transmisión. Así que es un buen ejemplo también el que podemos brindar. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Me dicen por favor si se ve. Sí, ¿verdad? Ya se ve. ¿Mandé? Yo sí. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos a prepararnos aquí también para tenerles las sillas cómodas para ellos. ¿Sí? Se me olvidó ajustar aquí las letras. Bueno, pero ya las acomodamos acá. Muy bien, pues vamos a comenzar con el camino de la paz. Esta para allá, si me voy a aliyá por aliyá, como siempre no vamos a terminar, ¿sí? Porque recuerden que hay mucha información y traté de enfocarme en algunos aspectos solamente importantes. Todo es importante, pero por ejemplo el capítulo 26, ¿de qué nos habla? A ver, leímos la parasha. El capítulo 26 habla censo, puro censo. Si es el censo, si tiene cosas importantes, hay cosas que hay que analizar, pero en realidad es todo el censo, ¿sí? Y el 28, ese es bien importante, 28 y el cierre. ¿Por qué? Porque están todas las ofrendas, las diarias, las del Shabbat, las de Rosh Hodesh y todas las de las fiestas. Esa es una sección de su Biblia que debería de estar toda con marcatexto para que no se le olvide. Todas las fiestas, ¿sí? No, Roe, a mí no se me olvida. Hágalo porque sí se les olvida. Y así cuando va leyendo llega, ¿por qué marqué aquí con el marcatexto? Pues son las fiestas y todos los sacrificios que se presentaban. Entonces, el 27, muy bien, Avi, sí, exactamente, así tiene que ser. Y su Biblia debe de tener en lo que es la sección de Antiguo Testamento o Tanaj, debe tener marcados en los 5 libros de Moshe todas las parashot, ¿sí? Para que también sepa la porción que se va leyendo cada semana. Entonces, Parashá Pinjas presenta movimientos progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos viendo en esta parashá cómo se va del pecado a la restauración. También de la plaga al censo, del desorden a la herencia, de la pérdida de Moshe a la continuidad de Yehoshua y del juicio a la adoración ordenada. Todo es progresivo. Cuando no sabemos llevar una vida de tefilá o de fe progresiva, se cae en el estancamiento y en el aburrimiento. Por eso viene el desánimo, por eso viene la falta de confianza. Por ahí he platicado con algunas personas que están pasando etapas complicadas y les digo, este es el tiempo de demostrarle a Kadosh Baruj Hu que en la aflicción podemos estar firmes, honrándolo y obedeciéndolo. ¿Por qué? Porque muchas veces durante la prueba y en la aflicción es cuando la gente más se desanima y más se aleja, más deja de orar, más deja de leer la Biblia. Es que no me puedo concentrar, es que no puedo hacer esto, y es cuando le damos gusto a la carne. ¿Por qué? Pues porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Así que la estructura misma del texto enseña que Hashem no abandona a su pueblo después de la caída, sino que lo purifica, le reorganiza y lo prepara para cumplir su propósito. Todos, absolutamente todos podemos pasar por pruebas. Pero ¿cuál es el problema? Dice, el problema no es que te caigas, el problema es que te quedes en el piso, que te quedes tirado, que no te levantes. ¿Por qué?
Porque una vez que empiezas a caminar, Dios comienza a organizarte nuevamente la vida. ¿Para qué? Para que vayas hacia adelante. Pinhas representa la intervención necesaria cuando el pecado amenaza la vida colectiva. Mucha gente se ha apasionado con el celo de Pinhas o con el celo de Elías. Y llegan a tomar actitudes que no tienen nada que ver ni con el celo de Pinhas ni con el celo de Elías. Por eso me gustó esa pregunta del Cajut. El celo de Pinhas no nos permite estudiarlo y llevar a una actitud similar. Ese fue un evento único. ¿Sí? El celo de Elías, ¿se puede tener? Sí. El problema es que no se comprenda que el celo de Elías no fue solamente lo que pasó en el monte. ¿Cuál monte fue? Carmelo. De Don Carmelo, nomás acuérdense del pasado. En el monte Carmelo. Ese no fue todo el aspecto del celo de Elías, sino la devoción, la pasión, la fe que tenía por la santidad y la verdad. Ese es el auténtico celo que debemos de trabajar. Entonces, cuando se entra en ese conflicto, no entendemos que el celo se requiere cuando el pecado amenaza la vida colectiva. Cuando el pecado amenaza las comunidades, muchos tienden a dividirse entre los que apoyan al que está en pecado, porque pobrecito, y los que dicen es necesaria la disciplina. Y ahí se genera una división que no debería de suceder. ¿Por qué? Porque sabemos que de alguna manera vamos a ser disciplinados. El problema es que muchos quieren ser disciplinados por Dios. Creo que le cambié aquí, Saulo. Creo que... no, ahí está. ¿No es el de las ardillitas? Creo que no, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, mis hermanos? Que a veces cometemos ese error. Cuando la comunidad, la vida colectiva se ve amenazada, es cuando debe de surgir el celo. ¿Cuál celo? De la unidad, de la oración, de la permanencia, de la justicia, de la verdad. No para ir a criticar a otros, no para pelear con otros. Un celo santo que te lleve a decir, caray, pues si nadie lo hace, vamos por las almas. Vamos a orar por las almas, vamos a ayunar por esas vidas y vamos a trabajar con aquellos que Akadosh Baruj Hu nos va poniendo en el día a día también. El pacto de paz concedido a Pinhas no contradice su celo, sino que revela que la verdadera paz requiere confrontar aquello que destruye la santidad del pueblo. El verdadero celo te lleva a eso, no es otra cosa. El verdadero celo te lleva a confrontar aquello que está amenazando la santidad del pueblo. Y si no entendemos eso, familia, vamos a seguir caminando solamente dividiéndonos en partidos. Haz Shalom. Así que en ese sentido, la paz de Hashem es una paz restauradora, sacerdotal y generacional, porque se le dio un pacto. ¿Qué dice? De paz, un pacto eterno, ¿sí? Leolam. Es un pacto que se le dio también a él y a toda su descendencia, ¿sí? Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es un Dios que cumple su palabra. Así que hay una paz que confronta para restaurar. Y muchas de las veces cometemos el error de pensar que el celo de Pinhas y de Elías es solamente ser duros, ser exigentes, ser cuadrados. A veces se necesita, pero necesitamos entender que hay una paz que confronta para restaurar. No solamente es minimizar con la escritura, con el conocimiento. Vamos a ver algunos puntos, esperemos que nos alcance bien el tiempo. Hoy no va a haber otros participantes, porque la semana que entra vamos a tener 2 parashot, y les dije, eso les toca, váyanse preparando desde ahorita,
para que organicen sus tiempos. Así que vamos a ver que en el capítulo 25, versículo 12, nos encontramos una palabrita bien interesante, o más bien el versículo. Dice, Lajen emor ini noten lo et veriti shalom. Dice que aquí es una anomalía masorética. Vamos a ver aquí algo que ya hemos visto la mayoría en el estudio, y es que la letra Vav de la palabra Shalom en los rollos de la Torah se escribe tradicionalmente cortada o partida. La Vav Ketia, ahí se le conoce exegéticamente. Eso denota que la paz alcanzada por medio o mediante el celo o la violencia es una paz fracturada, o que la paz verdadera en un mundo caído arrastra una herida hasta su redención final. Así lo interpretan cuando aparece esa letra partida. Perdón que me esté poniendo y quitando los lentes, pero me es necesario en ratitos. Entonces, cuando encontramos esa Vav Ketia, es una Vav partida, también nos enseña algo. Por eso es la importancia de conocer el lenguaje, conocer cómo se escribe el hebreo, que muchas de las versiones que están en hebreo ni siquiera identifican estos aspectos que vienen en un pergamino kosher. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos se hacen solamente para que esté pues en el lenguaje sacro, pero no traen estos detalles algunas versiones. Entonces es necesario que seamos cuidadosos también. Bueno, es una de las causas por las que les digo, no gaste 4 o 5 mil pesos en un libro de estos, porque no viene identificado eso. Es mejor ir estudiando. ¿Con cuál Biblia? Como siempre les digo, con la que tenga en su casa. De la que se conoce como Biblia católica, como Biblia cristiana, la que tenga. Hasta la de los testigos, cualquiera puede utilizar para estudiar, siempre y cuando entendamos que hay cosas que tenemos que ir aprendiendo. En el versículo 13 del capítulo 25, aquí marqué con amarillo esa palabrita que dice Berit, que es la parte del Brit, dice que Unat Olam. Aquí vemos que Berit, que Unat Olam, es pacto de sacerdocio perpetuo. El verbo Vayafer o Vayjafer, de la raíz kapar, significa hacer expiación. Aquí la expiación no se realiza con la sangre de un animal en el altar, sino mediante la ejecución de un juicio drástico que detiene la plaga ideológica y física en el campamento. Ahorita vamos a ver eso, porque a muchos les parece bien drástico, y es natural, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué significados puede tener también desde una explicación bíblica y no solamente conceptualizada en la mente occidental o moderna. Vamos a ver algunos puntos ahí que nos van a ayudar a ir comprendiéndolo mejor. En la Septuaginta, al traducir este pasaje al griego en el siglo III antes de Cristo, la Septuaginta utiliza términos que conectarán directamente con la teología del Brit Hadashah. Fíjese qué interesante. La Septuaginta, ¿quién hizo esa traducción? Así es, exactamente. Entonces, fíjense qué interesante, porque tiene una conexión que nos va a ayudar a unificar y entender mejor la conexión con el Brit Hadashah. Y hay gente que no le gusta mucho el griego, dice, no, es que para mí el hebreo, y está bien, pero la mayoría de libros, o todos los libros que hay del Brit Hadashah, todos están escritos, o los pergaminos más antiguos que hay, pues son en griego, y no en griego moderno, sino en un griego koiné. ¿Sí? ¿Checas, Gabo, que se cayó ahí arriba, por favor? Gracias, hijo. Entonces, aquí tenemos cómo se hace esa conversión. Ineni noten lo et biritit shalom, se vierte como una idou didomi outoi ten diateken mou y erenen. Aquí le doy mi pacto de paz. El uso de diateke implica una disposición soberana y unilateral de Elohim, no un contrato de beneficio mutuo.
Fíjense cómo esto va a ir cambiando y se va a hacer progresivo. Y ahorita lo vamos a ver. A lo mejor ahorita se queda así como que... ¿qué? Recibe ojitos como que le tuercen para un lado y para otro. La frase Ahad Asher Kineh dice, por cuanto tuvo celo, se traduce con el verbo celo, elosen, toi, toi, o tou, conectando la acción con el celo divino, que es celos, un atributo de la santidad que no tolera la profanación de la verdad. Fíjense que aquí este punto es interesante. Este es un verbo que se utiliza para comprender cuando aparece esta palabra, es una santidad que no tolera la profanación de la verdad. Este es el celo que tenía Pinjas y este es el celo que tenía también el profeta Elías. Este es un celo que deberíamos de tener. Hoy la gente no se molesta porque se profana la santidad. La gente se molesta porque no están de acuerdo con ellos. La gente se enoja porque no piensa igual que uno. ¿Y por qué habríamos de enojarnos si todos somos personas distintas y pensamos diferentes? ¿Acaso no deberíamos de tener cuidado en las cosas importantes? Bueno, las cosas importantes es tener un celo de ese atributo de la santidad que no tolera profanación de la verdad. ¿Qué es la verdad? Que Yeshua es Mashiach. Para nosotros esa es una verdad que tenemos que mantener viva siempre. Que la santidad de Adonai no está a debate. La santidad se debe de mantener en todo lugar. En la congregación, en la sinagoga, en la Keilah, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estamos. Nuestro lenguaje tiene que cuidarse en todos los lugares, y no nomás cuando estamos aquí en la congregación. Ese es el verdadero celo. Entonces nos damos cuenta que muchas de las veces tratamos de aplicar un celo desde una manera teológica o emocional y solamente cuando nos agarran en nuestros 5 minutos de la santidad. Oiga, Roe, ¿será malo que yo vea el fútbol? No, yo no estoy en contra de eso. No profanes la santidad de Dios, no profanes el nombre, no digas groserías, no hagas esto, no hagas el otro. Si es Shabbat, no vas al estadio. Si es Shabbat, quédate en la casa. Dale su lugar a Kadosh Baruj Hu. Entonces, vamos a ver ahorita que vamos a ir de aquí para adelante, que en el sentido Peshat, ¿qué es Peshat? Tenemos un método de interpretación judío que se le conoce como Ardés. Y la primera, o el primer nivel de interpretación, dijimos que es Peshat, ¿verdad? Que es el primero. Y Peshat es lo literal, lo que dice el texto, ¿verdad? A nivel histórico y contextual, Israel se ha corrompido con las hijas de Moab y Midian en el culto idolátrico y sexual de Baal Peor. Simri, un príncipe de la tribu de Simeón, desafía abiertamente la autoridad de Moisés y la santidad del tabernáculo al meter a Cosbi, hija de un jefe madianita, a su tienda de campaña ante los ojos de toda la congregación. Esto es algo que hemos visto en otros años. ¿Cómo sabiendo este varón, Simri, que es un hijo de Dios y todo lo que han vivido, se atreve a hacer semejante cosa? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI hay gente que permita y se atreva a hacer semejantes cosas que violan la santidad de Dios? Porque si no nos importan las cosas de Dios, las cosas del mundo tarde o temprano ya sabemos cuál es su ciclo. Tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que conectarnos en todo lo que estamos haciendo. Y aquí lo más importante no es cuánto sé, sino cuánto respeto las cosas santas. Hay gente que tiene una Biblia y dice, es un libro común y el libro lo trae como sea.
Traen las Biblias todas rotas, ya arrumbadas, ya muchos ya ni las usan. Por eso les dije, desempólvenlas, sáquenlas de donde las tengan. Sí, es bien práctica la Biblia en el celular. Yo también la tengo 5 o 6 aquí. Pero hay que utilizar la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conectados con ello. Pinjas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, interviene con una lanza. Al ejecutar el juicio contra los transgresores, detiene de inmediato la plaga enviada por Elohim, que ya había cobrado 24,000 vidas. Imagínense si Pinjas no hace algo. Porque interesantemente aquí Moisés y Aarón no habían tomado acción, ¿verdad? Y eran los líderes principales. Pero no habían tomado una acción. Y aquí ya habían muerto 24,000. ¿Cuándo vamos a tomar una acción cuando vemos que hay pecado? Se debe de tomar inmediatamente. El pecado o confrontar con el pecado no es para destruir, es para que comprendan que se está violando la santidad del Eterno, que violamos su espacio sagrado, que violamos la santidad que se introduce cuando aceptamos a Mashiach. Cuando somos parte de un pueblo, ya no somos parte de lo común, somos parte de un pueblo apartado. Pero si servimos a Dios cuando tenemos tiempo y ganas, no le estamos dando el valor necesario, no le estamos dando el lugar que le corresponde. Pero nosotros como seres humanos sí queremos nuestro propio lugar, ¿verdad? Queremos que se nos respete, queremos dignidad, queremos respeto, queremos honor, queremos que se nos aplauda. Queremos que nadie diga nada de lo que hacemos. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, ¿qué importa? Roe se enojó porque nos timbre el celular en la congregación. No me enojo por eso. Eso no me genera molestia. Pero si estamos en un lugar de estudio de la Torah, de la Biblia, creo que requiere respeto también el espacio, porque lo consideramos un espacio sagrado también, donde nos reunimos a estudiar la palabra. Cuando entramos al segundo nivel de interpretación, entran las alegorías, las alusiones y de alguna manera también la gematría. El término Berit Shalom, mi pacto de paz, tiene un valor numérico peculiar. Si analizamos la palabra Shalom de 376, gematría simple, aquí utiliza la mem normal, no la mem sofit, pero la palabra se escribe con una mem sofit. Esa que está aquí es una letra final. Para los que ya tienen un poquito más de hebreo, ya saben cómo es. Pero aquí está utilizando una gematría simple, está utilizando la mem. ¿Por qué? Porque con esa mem normal da una gematría de 376. Combinada con el concepto de celo, Kiné, que es 151, la tradición hebrea vincula el equilibrio de las fuerzas divinas. El celo riguroso de Pinjas transmuta la energía del juicio, que es Geburá, en paz y restauración. Además, el sacerdocio perpetuo de Pinjas alude directamente a la figura del Mesías, quien une las oficinas de rey y sacerdote de manera inquebrantable, superando las limitaciones del tiempo. Todo esto es importante porque nos vamos dando cuenta cómo vamos de lo simple y vamos entrando a cosas un poco más complicadas. Ahora, este sacerdocio de Pinjas es importante porque él no estaba reconocido bíblicamente, no lo encontramos dentro de los hijos de Aarón, ¿verdad? Cuando se les dio el sacerdocio. ¿Por qué? Nació antes, exactamente. Ya había nacido, nació antes. ¿Sí? Y cuando se les da el sacerdocio, bueno, aquí hay un midrash que dice que él no había sido reconocido como Cohen. Pero después de esta acción, él se le reconoce, ¿verdad? Y se le da un sacerdocio de paz y un sacerdocio perpetuo para todas sus generaciones.
Pinjas, no sé, mi hermana, la verdad no he revisado si hay algún texto o alguna conexión que nos indique más o menos la edad. No, ahí le quedo mal, se lo debo. Luego investigo si hay algo que conecte eso. Muy bien, ¿por qué es importante? Porque tenemos que darnos cuenta, familia, de qué manera vamos utilizando la santidad. Hablamos mucho de Ruach HaKodesh en las últimas semanas, ¿verdad? Bien, el Ruach HaKodesh no te va a llevar al desorden. El Ruach HaKodesh no te va a llevar a lo emocional. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te lleva a disciplina, a orden, a santidad. ¿Sí? Exactamente. Cuando pasamos al tercer nivel de interpretación, claro que no está aquí completo, porque es una partecita solamente, porque es mucha información. El Drash, que es el tercer nivel de estudio, analiza el principio de la justicia retributiva y la recompensa. Aarón ya era sumo sacerdote y sus hijos también habían sido ungidos, pero Pinjas nació antes de que esa unción original fuera decretada sobre los descendientes, según el Talmud de Shebahim 101b. Por lo tanto, técnicamente Pinjas no había heredado el estatus de sacerdote. O sea, no había recibido ese estatus de sacerdotal pleno de forma automática. Su acción de celo por la pureza del campamento fue lo que le valió su propia unción y la de su descendencia, demostrando que el liderazgo en el reino de Dios se valida mediante la fidelidad activa y la consagración práctica, no solo por herencia de cuna. No es solamente hereditario. Aquí en este caso, los Kohanim, pues bueno, Pinjas es un hijo del Cohen, ¿cómo se llamaba su papá? Eleazar, muy bien. Muy bien, me acordé de algo, luego se los cuento, ahorita no. De Eleazar, muy bien. Entonces, hay gente que no está en una congregación, pero mire, actúa con una devoción allá afuera. Gente noble, gente por el respeto, gente por el bien. Gente que honra a Dios con sus acciones y ayuda mucho. Y luego dicen, oye, pero Dios los bendice bien mucho. Es que a nosotros debería de bendecirnos más. ¿Por qué no nos bendice? Porque, bueno, es que tú estás bien, tus ojos están puestos en lo que hacen los demás. Claro. Oye, pasó alguien a tu casa y, ay, ¿me das un taco? No, no tengo. ¿A quién no le ha pasado que de repente pasan por su casa y le tocan? Hace tiempo me tocó unas personitas que pasaron. Oiga, ¿no tendrá una cobijita, un suéter? Tengo frío. Y sí, estaba lloviendo, la verdad. Y teníamos ropita que le íbamos a dar a una persona que tenía niños, niñas. Y ya vi que con unos niños ahí le va a mi esposa. Me dice, sí. Entonces le saco la bolsa, póngale que eran unos 4 o 5 cambios para cada uno que les habíamos juntado. Se los dimos, los agarraron y, oiga, pero no tiene mejor dinero. No, mija, me dijiste que tenías frío. ¿Quieres comer? Te invitamos. Ah, bueno, gracias, agarró y se fue. Como a los 2 días encontramos la ropa tirada ahí en un canal. Le digo a mi esposa, bueno, lo más importante es que nosotros hagamos la acción y no juzguemos. Total, dejémoslo en las manos de Dios. Y el problema es que cuando pasa eso, familia, lo primero que viene a la mente de muchos es, mira, malagradecidos, para eso lo piden. Y empieza la crítica, empieza el juicio, y empezamos a caer del otro lado de la valla. Y eso hace que anulemos principios de santidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sé que hay gente que pide para tirar, hay gente que está buscando a ver qué le sale bueno. Por eso mucha gente dice, Ro, es que a mí me da pendiente regalar, ¿no? Porque he visto. ¿Y qué tal que haya sido un ángel? ¿Qué tal que el Eterno lo haya mandado para que trabaje tu bondad, tu corazón? Tenemos que trabajar en él, tenemos que pensar de esa manera. ¿Pero usted piensa que todos son buenos? No, yo sé que no. Pero mi trabajo es pensar que sí todos podemos ser buenos.
Pero es que la Biblia dice que bueno solo es uno, sí, y es algo que deberíamos de tener de Dios, de ese atributo tan especial y hermoso que Él tiene, ser bueno. Deberíamos de tener también muchas actitudes que nos ayuden a conectarnos. Cuando entramos en el misticismo, que es el que más le gusta a la gente, ¿por qué? Porque siempre están buscando conexiones espirituales. Y luego quieren hacer cosas con los ojos cerrados y que es que voy a conectarme y bueno, han caído hasta en temas ahí un poquito delicados. Pero cuando entramos en este punto, en la dimensión más profunda de la mística judía, el Zohar, especialmente en la sección de Parashá Pinjas, enseña un secreto extraordinario. Pinjas es Elías. Qué interesante. Elías no había nacido. Elías nace mucho después, ¿no? Pero es que ya era el espíritu de Elías. Interesante porque el espíritu de Elías y el celo de Pinjas, si se fijan, hay una conexión, ¿verdad? Entonces, aunque este Zohar está hablando de Sod, está hablando de cosas elevadas, misticismo, a veces lo ve uno y dice, oye, pero no puede ser porque, pues, no había nacido Elías. Eso quiere decir que hay un celo que conecta y hay un celo que divide. Hay un celo bueno. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero su forma de celo es negativo. Lleva a la división, lleva a la destrucción, lleva al dolor. Y por eso tenemos que entender que cuando se habla de cosas místicas, toda revelación debe de estar conectada con la Torá. Porque dice la Escritura que es a la ley y a los profetas. Todo debe de estar conectado. Si no está conectado, hay que desecharlo. El Zohar explica que cuando Pinjas ejecutó su celo, las almas de Nadab y Abiú, ¿se acuerdan de Nadab y Abiú? Sí. Sus tíos, ¿verdad? Los hijos de Aarón que habían muerto al ofrecer fuego extraño, descendieron y se integraron en él. Un concepto cabalístico conocido como Ibur o impregnación espiritual. ¿Es eso posible? Hay muchas cosas que analizar, ¿sí? Y déjeme le digo que así como lo vemos en el Zohar, hay dentro del mundo cristiano y creyente cosas increíbles de esa manera también. Pero a veces no le queremos dar el mismo valor porque hay un espíritu negativo en contra de todo esto. Tenemos que ir aprendiendo a balancear, aprender y a retener lo bueno, y lo demás es parte de lo que vamos aprendiendo. Al rectificar el error de sus tíos mediante un acto de fuego santo purificador, Pinjas mereció un nivel de existencia espiritual que trascendió la muerte física, manifestándose siglos más tarde bajo la identidad del profeta Elías, quien ascendió al cielo en un torbellino de fuego y mantiene la función eterna de custodiar el pacto. De ahí la silla de Elías en cada Brit Milá. Fíjense cómo en la tradición judía se ha llevado a ese nivel de conciencia de decir, esto es tan poderoso que hay una conexión. Y en cada Brit Milá hay una silla porque es para Elías. ¿En qué otro tiempo hay una silla para Elías? Muy bien, empieza. La copa, ¿verdad? También. Cuando entramos al pacto de paz y al sacerdocio perpetuo descritos en Números 25, encuentran su máxima expresión exegética y tipológica en los escritos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, a través de dos ejes principales. ¿Vamos? Es lo que vamos a ver de lo que veníamos leyendo ahorita. Si no le entendió, no me detuve mucho, porque ahorita los vamos a empezar a entender mejor aquí. ¿Sí? Vamos a ver aquí el sacerdocio eterno. El autor de la epístola de Hebreos recurre extensamente al concepto griego de un sacerdocio permanente e inmutable, que no se interrumpe por la muerte. Aparabatón y Eroshinen. Aunque Hebreos se enfoca en el orden de Melquisedec, el lenguaje de Brit Keunat Olam es el pacto del sacerdocio perpetuo, se cumple rigurosamente en Yeshua. ¿Por qué? Porque el pacto que se hace con Pinjas
es heredado. Interviene muerte y se tiene que heredar a sus hijos. ¿Sí? En el caso de Yeshua, no. Por eso lo eleva a un nivel perfecto. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Al igual que Pinjas, Yeshua realiza un acto definitivo que detiene la plaga de la consecuencia del pecado de toda la humanidad. ¿Cuál es la plaga de consecuencia del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién venció a la muerte? Yeshua. La diferencia radica en que Pinjas tomó la vida de los transgresores para salvar al pueblo, mientras que Yeshua, el Mesías, entregó su propia vida para redimir a los transgresores, logrando la verdadera y eterna capará, la verdadera expiación. En Pinjas encontramos la palabra expiación, pero es por medio de lo que él hizo. ¿Sí? Al usar ese celo. Y aquí encontramos la expiación plena en Yeshua. ¿Sí? El celo de la casa de Elohim. Juan 2:17. Cuando Yeshua limpia el templo expulsando a los cambistas con un azote de cuerdas, los discípulos recuerdan inmediatamente las palabras del Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume. En griego dice que este es exactamente el mismo celo de Pinjas. No se trata de ira humana descontrolada, sino de una indignación santa ante la profanación de lo sagrado y la contaminación del espacio donde habita la presencia divina. Ese es el auténtico celo que tenemos que trabajar. Ay, es que a mí me da tanto coraje que sean indisciplinados. ¿Y qué haces por ayudar para tener disciplina? Es que no me van a hacer caso. Dígales. Y si no hace caso, agarre a otro. A ver, vente. Oyes, no hagas eso. Pero en lugar de hacerlo, optamos por la vía tradicional. Ay, ¿ya viste? No, como hay gente que de plano no entiende y caemos en el error. Y empezamos a cometer un pecado peor que se llama la shonara. Entonces lo que algunos perciben como celo llega a generar un conflicto. ¿Tienes celo por las cosas de Dios? Bueno, Yeshua no sacó con el azote a los cambistas porque estaban vendiendo. ¿Por qué lo sacó? Porque estaban profanando la casa de Dios. ¿La casa de Dios para qué es? ¿Por qué? Porque mi casa de oración será llamada. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y ustedes la convirtieron? Y luego decimos que este es el templo de Dios, nuestro cuerpo. Y si este es el templo de Dios, ¿cuántos ladrones hay que quieren usurpar este cuerpo, este corazón? ¿Y saben qué? A veces lo dejamos actuar. Nos dejamos doblar. ¿Por qué? Porque no percibimos que debe de haber una indignación cuando se profana lo santo. En una ocasión alguien me dijo, ay, a mí no me gusta hablar con el Roe porque todo es la shonara, todo es la shonara. ¿Y qué les digo? Si es chisme, no me lo cuente. A ver, lo que me va a contar edifica a su hermano o a su hermana. No, pero es que, entonces no me lo cuente. ¿Cometió un pecado? No, es que yo creo. No, si lo que me va a decir no edifica a su hermano o a su hermana, no me lo cuente. Pero si usted ve que está cometiendo una violación a los mandamientos, una violación de santidad a las cosas divinas, dígame y lo sentamos frente a nosotros. Porque eso de hablar, y yo te digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, yo te digo para que tú les digas. No, a ver, quédese presente. Porque muchas veces se convierte en la shonara. Y déjeme le digo que ese es uno de los pecados más peligrosos. A veces nos hace tan facilito decir algo sin darnos cuenta de lo que estamos generando. Así que pasamos ahora
al marco de la recompensa y al pacto sacerdotal en los versículos anteriores a la aclaración de la guerra jurídica y espiritual contra Madián. Números 25, 16, 18 actúa como la transición clínica, donde Elohim identifica formalmente al enemigo corporativo tras el complot de Baal Peor. Fíjense que acá vemos el pacto de paz por lo que hizo Pinjas, ¿verdad? Tiene conexiones importantes y muchísimas. Apenas es algo quizás superficial, pero que nos ayuda a ir entendiendo lo que otros años ya hemos venido estudiando también. Y que vayamos entendiendo que el celo de Pinjas no es lo que hemos interpretado muchas veces, sino que es un celo por las cosas santas. Miren, para nosotros los varones, un tzitzit ¿es algo santo? ¿Por qué? A ver, varones. Ya corrieron unos, ya no los veo. Porque es un mandamiento, exacto. ¿Sí? Y a veces no cuidamos el estado de nuestros tzitzit. ¿Qué pasa cuando yo no cuido el estado de los tzitzit? Pues muestro que son simples adornos. No les doy la importancia de vida. Hay cosas y hay áreas en la vida que las estamos dejando actuar y no son gratas para Dios. A veces pensamos que nuestra forma de actuar es porque así somos, pero cuando llegamos al Mashiach, Él nos transformó en criaturas nuevas, ¿no? ¿No lo decimos todo el tiempo? ¿Y por qué seguimos actuando entonces como éramos? Debe de haber un cambio positivo. Debe de acabarse la opresión religiosa. Hay gente que es opresiva con su propia familia. ¿Por qué? Porque quiere imponer algo que no ha comprendido y algo que no ha vivido. Y por eso les digo siempre, no peleen con la familia, llévenla con amor, trátenla con amor, que puedan ver en ustedes un cambio, porque ustedes fueron los que llegaron a la fe. Son ustedes los que tienen que tener celo por las cosas santas, por el Shabbat, por la oración. La oración es un espacio de tiempo santo. Y si yo no me puedo concentrar, no abro micrófono. Si yo no puedo participar, no puedo estar ahí atento, no abro micrófono. ¿Por qué? Claro que algunos nos desconcentramos porque, ay, ¿a quién se le abrió? Déjame reviso primero acá y ya perdimos la continuidad. Pero es que tenemos que darle importancia a la oración. No es que yo oro en mis tiempos y a mi modo, pues qué bueno. Pero también es importante la oración comunitaria. Que ores por tus hermanos. No, yo también oro. Diría uno de mis hermanos, gánale al partido político. O como me dice uno de mis hermanos, ¿nomás tu gallo gana? Entonces, encontramos que en Números 25, 17 vamos a encontrar palabritas también importantes. En la transliteración dice Saror et Amidyanim Beikitem Otam. El versículo abre con un conflicto absoluto. Saror, derivado de la raíz sarar, dice atacar, asediar, mostrar hostilidad. Vamos a ver cómo dice el texto. Mi hermana, Números 25, 17. Aunque tengan ahí en la electrónica para más rápido, tienen tarea. Hace tiempo dejé esta tarea y no la cumplió ni uno solo, porque ni uno solo me dijo que lo había hecho. Tienen que aprenderse los libros, el orden de la Biblia, de su Biblia, para que sepa dónde está cada libro. Porque es increíble, gente que tiene años en el Evangelio y no sabe ni siquiera el orden de los libros de su Biblia. Así que hay que aprenderlos. Números 25, 17. Trata a los Midiani, dice esa versión, y como enemigos y atácalos. Y aquí entra la palabra tzaror, derivado de la raíz zarar, atacar.
atacar, asediar, mostrar hostilidad. Su uso aquí denota un mandato imperativo absoluto y continuo. Hostigad sin tregua a los madianitas. La palabra comparte raíz con zar, que significa enemigo, opresor. Números 25-18 dice: porque ellos lo están tratando a ustedes como enemigos por el engaño del incidente de Peor y en el asunto de la hermana de ellos, Cosbi, la hija de uno de los hijos de Midian, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Así es, y aquí vamos a ver la palabrita Benirlehem. Esa es una palabra interesante. Benirlehem, de la raíz Nahal, que significa con sus artimañas, complots, engaños encubiertos. No fue una guerra abierta, fue una guerra asimétrica basada en la seducción y el engaño psicológico espiritual. De aquí la importancia, amados, que no pensemos que solamente esto fue algo que sucedió y que hoy en día no puede pasar, porque aquí nos está hablando de artimañas, y eso viene en el Brit Hadashah también, las artimañas del adversario, ¿no? Y nos está hablando de complots, de aquellos que se ponen de acuerdo para dividir, para causar dolor o para minimizar a otros. Aquí está hablando de engaños encubiertos. Aquellos que dicen, nos movemos debajo del agua y de repente, ¡pum!, salimos. Todo eso es peligroso. En la Septuaginta, que pasa al recurso griego, dice, para traducir Saror, la Septuaginta utiliza egrainete, egrainó, que es enamistaos con los madianitas. No es simplemente orden militar, sino una instrucción de ruptura relacional y espiritual total. Esto está conectado con algo espiritual, el pecado que ellos cometieron, porque fueron 3 pecados, ¿verdad? O 4, o 5, o 2, o 1. ¿Cuántos fueron? Es idolatría, inmoralidad sexual y la glotonería. La comida, los sacrificados a los ídolos también, ¿verdad? Entonces, hay 3 aspectos que nosotros debemos de cuidar también y que debemos de ser bien rigurosos. Hay gente que no le gusta el rigor en cuestiones de alimentos hoy en día, porque sigue sacando aquel parrafito que dice, purificando así todos los alimentos. Pero cuando habla de esa pureza, está hablando de los alimentos aptos para el pueblo de Israel. No para todos los alimentos del mundo. Y está hablando de la impureza de las manos, o de comer con las manos limpias o sucias. Y ahí viene ese parrafito que en algunas Biblias aparece entre paréntesis. No podemos estar apelando a eso. Si somos pueblo, sabemos que tenemos una regla, una ley que tenemos que obedecer, y es sobre los alimentos. Y hay gente que no le gusta cuidar eso. Es que a mí se me hace muy exagerado. Bueno, allá hay una relación espiritual que causó daño. Y vamos a ver ahorita que también está esta palabrita, Benir Lehem, sus artimañas. El griego vierte en taís, doliotesin, que significa mediante fraudes, engaños dolosos y traiciones. Y aquí hay más cosas de las que tenemos que tener cuidado también hoy en día, que son los fraudes, los engaños dolosos y las traiciones. Entre el pueblo de Israel no debe de haber tal cosa. ¿Por qué? Porque eso trae ruptura no solamente con el pueblo, sino trae ruptura espiritual también. Porque estamos violando principios de un orden divino. Entonces mire qué importante es entender esas palabras. Cuidado, el término doliotes apunta a una trampa deliberada diseñada para hacer caer al oponente mediante el autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje?
¿Qué entendemos por autosabotaje? Uno mismo. O sea, te van a decir cosas al punto que te van a llevar a que tú mismo caigas. Por eso es importante a quién le abrimos el oído. A veces idolatramos seres humanos, artistas, y tanto los oímos que nos lleva al autosabotaje. Y ahí vienen los problemas. Esta parecía es muy rica en toda esta información. Y nos podemos pasar, yo creo, años estudiándola. Pero debemos de ser muy cuidadosos porque este término nos ayuda a entender y a estar alertas ante las trampas deliberadas que son diseñadas para hacer caer a los oponentes mediante el autosabotaje. El sentido literal, a nivel geopolítico, Madián y Moab operaron juntos, pero Madián utilizó una estrategia sumamente perversa, instigada por el profeta mercenario Balaam. ¿Dónde vimos eso? En la parashá pasada, ¿no? Números 31:16. Sabiendo que el Dios de Israel no podía ser maldecido desde afuera, el pueblo de Israel no podía ser maldecido, decidieron provocar a Elohim desde adentro, enviando a sus propias mujeres nobles como Cosbi, hija de un jefe principal, para desestabilizar la fidelidad del liderazgo de Israel. Cuando se busca desestabilizar un liderazgo, se ataca desde adentro. ¿Cómo es eso? La familia. Cuando se quiere atacar un liderazgo y Haz de Shalom, se ataca a la familia. ¿Por qué? Porque sabes que lo más importante en los liderazgos va a ser la familia. Porque la Escritura misma nos dice que debe de ser marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos bajo su sujeción, que tenga buen testimonio. Entonces, ¿cómo lo vas a atacar? Desde adentro. Y debemos de estar alertas. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante la unción, pero también la vida de un ministerio, de alguien que tiene una responsabilidad ministerial, porque no se atacan. Muchas de las veces el aspecto bíblico se ataca a las personas de los liderazgos. Y tristemente eso es lo que está causando mucho caos allá afuera. Se ataca a las personas y luego a las familias y luego a las comunidades y empiezan a destruirlos desde adentro. ¿Por qué se busca? Debilitar. El adversario, ¿cómo va a atacar? Si te ve que estás echándole ganas, que vas duro, que vas recio, va a buscar desestabilizarte. ¿Cómo? Quizás trabajo, hijos, esposa, esposo, y es un choque. Y uno dice, ¿qué está pasando? Todo influye. ¿Por qué? Porque aquí entra un riesgo también. Así que el mandamiento divino de hostigarlos, Saror, es una medida de legítima defensa nacional y profilaxis espiritual. Ahorita vamos a ver esa palabrita, Ya saben que a mí me gusta palabrita nueva que le saco ahí, o que no la van a entender, se las digo enseguida. Profilaxis espiritual para evitar la extinción de Israel por apostasía. Si no hubiera actuado Pinjas, se acaba Israel, caen muertos todos. ¿Por qué? Pues porque ya había empezado la plaga. Y déjeme le digo que tristemente comunidades se acaban por eso. Porque a veces se mete el pecado y nadie se levanta. Exactamente. ¿Ven por qué la importancia de orar los unos por los otros? Porque a veces cuando me piden consejo otras personas de otras comunidades les digo, oren por sus pastores. Ay, es que no me cae, entonces ¿por qué está ahí? Oren por sus pastores. Oren por sus líderes.
Porque ellos fueron puestos por Elohim para cuidar tu alma. ¿No le están cuidando? Bueno, entonces tú tienes la libertad de elección. Buscar donde se cuide la santidad. Buscar donde al Elohim está siendo honrado y tú veas que se está llevando con ese amor y con esa bondad. Así que tenemos que trabajar, porque de lo contrario, así se acaban comunidades. ¿Por qué se ordenó hostigarlos? En Números 25, 17 y 18. Algunas versiones dicen por sus ardides. No sé si alguna de las Biblias que traigan ustedes diga así, que son engaños, seducción religiosa. Dice, se han convertido en enemigos de ustedes. O sea, no por política, sino por corrupción espiritual. En el caso de Baal Peor, idolatría sexual que casi destruye a Israel. Cosbi, hija de un jefe madianita, alianza ilícita que rompe el pacto. Oye, y si nos ponemos de acuerdo tú y yo para hacer esto y esto y esto, y se empiezan a romper los códigos divinos y empieza a entrar una alianza ilícita, una supuesta unción o llamado que no viene de parte de Dios. Y ahí es donde entran los conflictos. Dice, día del castigo, desencadenado por lo peor, en Baal Peor, ¿verdad? La plaga que mató a los 24,000. Así que Madián no es un enemigo por etnia, sino por introducir una apostasía que casi extinguió a Israel. ¿Qué tantos fueron 24,000? Por una plaga, por el pecado que se cometió. Y al principio se quedaron paralizados hasta que Pinjas fue y accionó. Y Dios le reconoce eso. A veces necesitamos ese celo, pero cuando se están violando las cosas santas. Mande. Sí, dice que algunos creo que dice que pasó enfrente de ellos. Pinjas, así es. ¿Sí? Entonces, hay veces que te puedes quedar paralizado ante la situación, pero por eso es necesario que estén más. Un copastor debe de estar atento a todo, igual que el pastor. Atento a todo. ¿Por qué a todo? Porque el copastor es los ojos del pastor. El copastor ve donde el pastor no ve. Por eso van juntos, por eso van de la mano, por eso deben de ser personas unidas, no solamente por imposición o porque me cae bien por compadrazgos, sino porque debe de haber unidad. ¿Qué significa legítima defensa nacional? En la Torá, nación es igual a pueblo del pacto. La amenaza madianita no era militar, sino espiritual y moral. Por eso la respuesta divina es defensiva, no imperialista. No es conquista, no es genocidio, no es venganza, es protección del pacto y de la vida colectiva. Es profilaxis espiritual. Significa prevención. Pero vamos a ver la importancia de esta palabra. ¿Sí? Significa prevención, pero vamos a ver cómo se conecta. En medicina significa evitar contagio. La profilaxis. Entonces, en medicina es evitar contagio. En teología bíblica, evitar contaminación espiritual. Cuando permitimos el chisme en estos oíditos, el chisme te va a causar daño. Por eso dice que la Lashon Hará te afecta a ti, al que lo oye y del que están hablando. Afecta a tres. ¿Ven la importancia de la contaminación espiritual? Y a veces no la consideramos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde los aspectos espirituales o están de lado o están exagerados. Y el estudio está
exagerado o no lo quieren aceptar. Así que Números 25 dice que la idolatría de Peor es presentada como una infección moral. Por eso la profilaxis, la contaminación para que no crezca la plaga. ¿Sí se fijan la importancia de esa palabrita? En griego pro, para antes, autor de laxis, guardar, proteger, vigilar. Exacto. Guardar antes de que entre el daño. Esa es una de las frases importantes. Guardar o proteger antes de que se genere un daño. Aquí ya había caído 24,000. ¿Cuántos más deben de desanimarse en la fe? Por todo el contenido que ven a veces de choque en lugar de amor. ¿Cuántos? Muchos podemos excusarnos, pues, qué mente tan débil. No, pues qué pensamiento el de ellos. Es una falta de amor también. La plaga física es consecuencia de la plaga espiritual. Pinjas detiene la plaga, pero la fuente del contagio, que es Madián, sigue activa. Por eso Hashem ordena, Saror, corta la fuente del contagio espiritual. Nuevamente la importancia de la palabra profilaxis. ¿Sí? Corta la fuente del contagio espiritual. ¿Qué dice la Escritura? Si tu hermano está actuando mal, está pecando, repréndelo, llámale la atención. Si no te hace caso, trae a otro, que sean testigos. Si aún así no quiere hacer caso, revélaselo a la comunidad. No para exponerlo solamente, es para que entienda que su pecado va a traer consecuencias a la comunidad. Todo eso tiene mucho que estudiarse. Así que lo que está haciendo Hashem es una medida de prevención, no de agresión. ¿Sí? Esa es la prevención. Se necesitaba una vacuna. A veces las congregaciones necesitan una vacuna. Por eso tenemos que orar por el Ruach HaKodesh. Él es el único que nos guía a toda verdad. De lo contrario, somos movidos por el intelecto y por lo emocional. ¿Qué estamos buscando y para qué lo estamos buscando? Porque si no es primero buscar la santidad y el respeto por los espacios sagrados, a lo mejor nos estamos equivocando y estamos buscando equivocadamente. ¿Por qué esto evita la extinción de Israel por apostasía? ¿Por qué? Pues porque la identidad de Israel depende del pacto. Nuestra identidad, de aquí el gran problema de aquellos que niegan a Yeshua. Oiga, pero usted está de acuerdo con estos. Sí, porque ellos crecieron en esa identidad. Ellos, así se les enseñó, pero estos conocieron, estudiaron, lo buscaron y lo van a negar. Ahí hay un problema. La identidad de Israel depende del pacto. Nuestra identidad depende de Yeshua, del pacto a través de Yeshua. A través de él somos injertados, a través de él somos parte del pueblo. Negar a Yeshua implica separarte del pueblo. Exactamente, así es, mi hermana. Entonces, ¿por qué esto evita la extinción? Pues porque la idolatría rompe el pacto, porque la ruptura del pacto trae muerte como la plaga. Si la seducción madianita continuaba, Israel habría desaparecido como pueblo del pacto. Por eso cuando Pinjas actúa, Hashem lo premia. Muchos quisieran hacerlo de Pinjas, pero ahorita no está permitido. Eso fue en ese tiempo y en esa ocasión. No encontramos otra situación igual a la de Pinjas. Se van a encontrar eventos especiales y drásticos también, pero
El de Pinjas es único, porque no hay a nadie más que se le haya dado ese pacto de paz y del sacerdocio. Así que la amenaza no era militar, sino existencial. Pinjas detiene la plaga, restaura la santidad, recibe el Brit de Shalom, que es pacto de paz, y recibe también Brit Keunat Olam, sacerdocio perpetuo. Pero la paz de Pinjas no es pasiva. Protege la vida del pueblo, confronta la fuente del pecado y restaura el orden santo. Y esto es algo que tenemos que aprender como creyentes. Cuando actuamos con el celo por las cosas divinas, debe de ser para proteger la vida de la comunidad, del pueblo. Debe de ser para confrontar la fuente del pecado. La fuente más difícil de erradicar es la Lashon Hara. Esa es la más complicada. Pero si todos trabajamos juntos en eso, la misma gente se va dando cuenta que ¿para qué va a hablar? Si va a contaminar a su hermano, a su hermana. ¿Sabe qué? Vamos a aprender a dejar de hablar cosas negativas y vamos a empezar a hablar solamente palabras de santidad. Vamos a empezar a ser verdaderamente un pueblo que ama a su hermano y que cuida las cosas divinas. Nadie se va a poner celoso de que a alguien le va bien, al contrario. Qué bueno, mi hermano, vamos a orar más por ti para que Dios te siga dando más. Pero a veces entran los celos. Y esos celos, que unos lo llaman celo, pues no traen nada de restauración al orden santo. Debemos de restaurar los espacios sagrados, el orden de la santidad. Por eso todo debe de ser llevado de una manera ordenada. Por eso el mandato Saror es parte del Brit Shalom. La paz divina no tolera aquello que destruye la santidad. ¿Ves qué interesante eso? La paz divina no tolera aquello que destruye la santidad. Por eso la importancia, y por eso podemos entender lo que era el Mishkan. Porque se estableció un límite, el Sorej, para que no se contaminara el espacio sagrado. Hay límites de santidad. ¿Pero qué pasa cuando no queremos límites? Pues estamos con un pie adentro y uno afuera. Dependiendo cómo estemos, es el lado en el que nos vamos a cargar. El nombre Madián comparte las mismas letras de la palabra Madón, que significa discordia, contienda o pleito. En gematría simple de Madián es 104. Este número 104 equivale exactamente 2 veces al valor del nombre divino Yud-Hei Vav-Hei, es 26. Multiplicado por 4, 26 por 4 nos da 104. Lo que los sabios interpretan como un intento madianita de atacar y falsificar las 4 letras del nombre sagrado en los 4 puntos cardinales del campamento mediante la perversión de la carne. El adversario siempre va a buscar la forma de destruir a Israel, pero Israel es un pueblo que prevalece y más brilla cuando se esfuerza por el bien del pueblo y la santidad de los espacios divinos, espacios sagrados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sin santidad nadie verá a Elohim. Interesante eso, ¿verdad? Ese es un vestigio arqueológico de la región del antiguo Madián. Uno la encuentra ahí en la internet. Han encontrado rastros de esas
comunidades. ¿Sí? El Drash se enfoca en la anatomía de la intención, de la tentación. ¿Por qué Dios ordena atacar Madián y no con tanta fuerza a Moab? En este momento específico, el Midrash Bemidbar Rabbah 22:4 explica que Moab actuó por miedo físico a ser invadido, lo cual es una reacción humana comprensible. Pero Madián se entrometió en un pleito que no era suyo puramente por odio espiritual y deseo de corromper. El principio teológico es claro. Se puede tener misericordia del enemigo que te ataca por temor, pero contra el sistema que busca destruir tu integridad moral y tu conexión con Elohim, se debe de declarar una guerra total sin concesiones. Por eso Pablo, o en el Brit Hadashah, ustedes van a encontrar que hay un texto que dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra... ¿Sí se fijan? Porque es importante. O sea, no tenemos pleito con la carne. Esto es algo espiritual. No podemos desconectar la escritura de lo literal o de la, ¿cómo se le llama? Perdón, se me escapó. Lo literal de lo espiritual. Todo va conectado. En el plano del Sod, Zohar revela que Madián representa una de las capas más densas de las Klipot. Las Klipot son las cáscaras o fuerzas del mal espiritual que parasitan la santidad. Dentro de este mundo místico, las Klipot principalmente se generan por impurezas sexuales. Por eso es importante que la mujer cuide su santidad, su tiempo, y el varón también. Porque muchas de las veces la gente está experimentando una lucha espiritual que no entiende por qué, pero ha tenido muchos descuidos en estas áreas. ¿Sí? Por eso es importante que se cuide todo eso. El Zohar explica que el engaño de Baal Peor no era un mero pecado de lascivia física, sino un sistema de brujería de alto nivel diseñado por Balaam. La energía sexual desviada de Israel alimentaba directamente al otro lado. Cosby lleva en su nombre la raíz Kazab, que significa mentira o ilusión. Fíjense, hasta los nombres tienen importancia, ¿se fijan? El texto del Zohar dictamina que al ordenar hostigar a Madián, Dios le está enseñando a Israel el secreto de la guerra espiritual activa. Las fuerzas de la impureza no se retiran por diplomacia. Se les debe arrinconar y asediar, Saror, retirándoles el sustento de nuestras acciones negativas. Trabajar con los 49 rasgos negativos de nuestro carácter. ¿Cuáles son las áreas de esos 49 rasgos negativos de carácter que todavía no puedo controlar? Hay gente que los controla una semana, un mes, 2 meses y luego vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no ora y no ayuna. Gracias al Eterno hay gente que ayuna en esta comunidad. Invitamos a otras comunidades a que se unan en ayunos también. Entonces debemos de tener muchos cuidados. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque no vamos a poder vencer ese mundo espiritual si no estamos en santidad. Si no nos mantenemos en el nivel de pureza y santidad. No se puede, no es imposible. Porque dice la Escritura que todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. Lo utilizamos para declarar otras cosas, pero no para luchar en contra del pecado. Y eso es lo que genera problemas.
que nos volvemos, Hasbe Shalom, religiosos para declarar textos, pero no para luchar en contra del mal carácter. Por eso les digo, si no cuidamos el no caer en la opresión familiar, o de la gente que nos rodea, o con la gente que tenemos contacto, si aquí nomás mis chicharrones truenan, como dice el dicho, pues entonces tengo que trabajar mucho. Así que el imperativo de hostigar al enemigo fraudulento se traslada al Brit Hadashah del plano militar físico al plano de la guerra espiritual y la santidad comunitaria. Las artimañas del enemigo y la armadura de Efesios 6:11. ¿Se acuerdan de la armadura? Casi de memoria no lo sabemos. Efesios 6:11. El que no, léalos, por favor. Repáselos. El término hebreo Benig Lehem, con sus artimañas, encuentra su réplica exacta en el griego de Pablo en Efesios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas, metodeias del diablo. Madián no es un enemigo frontal, es una estratega del engaño sutil. El Brit Hadashah enseña que el creyente debe de tomar una actitud idéntica a la de Tzaror, un estado de alerta colectivo y permanente contra los métodos encubiertos que buscan erosionar la comunión con Elohim, que está buscando separarme de los aspectos divinos, que busca levantar. ¿Cómo me ataca el adversario Hasbe Shalom? Para no orar. A ver, es la de la más fácil. Si alguien quiere orar, ¿cuál es la primera lucha que se va a encontrar? Levantarse temprano, sueño, flojera, estoy cansado, estoy enfermo, no tengo tiempo, no me alcanza mi tiempo, tengo cubiertas las 24 horas del día. ¿Para qué tanto religiosidad? Pero si quieren milagros, si quieren respuestas divinas. El que quiere cuidar la santidad de los alimentos, ¿con qué se va a enfrentar? Pues con las tentaciones de lo que comía libremente antes. Y no porque no tengas libertad, sino porque la Torah establece qué podemos comer como pueblo santo y qué no. ¿Mande? La presión social. No seas tan religioso. ¿Dónde? Hay que tener los textos. ¿Para qué vas tanto? 6 días trabajamos para nosotros y todavía queremos el sábado también. No somos capaces de regalarle 4 horas de estudio a Dios. Ay, esa es buena. ¿Qué es lo que está buscando erosionar la comunión con Elohim? El desánimo, la envidia, la ira, la contienda, la pereza, el trabajo. Me la ganó mi hermana, me la ganó. La tenía en la punta de la lengua. Así que la doctrina de Balaam en Apocalipsis 2:14. Mira cómo hay riqueza en todo esto de la parashá de esta semana. En la carta a la iglesia de Pérgamo, Yeshua mismo retoma directamente este pasaje de Números. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 3 de los pecados más peligrosos. Cayeron 24,000 por esos 3 pecados. Y son los pecados que siguen trayendo división, muerte y separación. Porque van directamente al pueblo del pacto. Al pacto. A la unión que tenemos con el Eterno. El Brit Hadashah confirma la lectura exegética de que el ataque madianita detallado en los versículos 17 y 18 fue un tropiezo, escandalón planificado. La severidad del juicio de Elohim en Apocalipsis contra Pérgamo demuestra que
tolerar las artimañas de Madián dentro de la comunidad de fe provoca la misma reacción drástica del cielo que en los días de Moisés. ¿Cuál es la reacción drástica de aquella época? Pues muerte, la plaga. Imagínense la importancia que tiene todo esto. Entonces, si estudiamos, sí, claro. Por eso, el próximo sábado que vamos a estar de velada de oración, invitamos a todos los que puedan venir, velada de oración, los que no puedan, pues entendemos, va a estar abierta la sala de Zoom, pero esperamos poder estar aquí más de 10 en la velada de oración, porque vamos a orar por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por los esposos que no están en Torah, por las esposas que no están en Torah, por los hijos e hijas que no están en Torah, por nuestra familia. Pero principalmente vamos a iniciar con la oración por pedir Ruach HaKodesh, porque Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Sí? Bien, por último, vamos a ver una sección más y ya vamos a terminar. Bueno, el capítulo 26 habla de los censos, ya lo vimos al inicio, y el capítulo 27 del 1 al 11 habla de la herencia sobre las hijas de Zelofejad, la importancia que tiene también en cuestión de herencia la mujer, cuenta y vale. Moisés no supo qué hacer de primera mano y él dice, espérame, déjame ir a consultar con Adonai, y Adonai contesta, ellas están hablando bien, ¿sí? Así que si no hay hijos, la herencia la reciben las hijas. Y si no hay hijos ni hay hijas, se va a los hermanos. Y si no hay hermanos familiares directos, al familiar más cercano. Pero no se puede quedar la tierra en manos de otra tribu que no sea la correspondiente, ¿sí? Por eso es importante comprender la distribución de las tribus. Por eso cuando venga el Mashiach, en Israel las 12 tribus van a ser descubiertas. Exactamente, y cada uno va a ser colocado en su tribu. Ay, y si yo salí de entre los gentiles y no tengo tribu, tranquilo, te vas con Yeshua a la casa de Judá. Y entonces puedo hacer conversión. Yo les recomiendo que no, porque tendrían que negar a Mashiach. Pero en Yeshua ya hicimos la conversión. Tevilá, somos injertados y comenzamos una vida discipulada. ¿Sabe qué es lo difícil del discipulado? Que no a todos les gusta, porque el discipulado implica responsabilidades. Una cosa es ser miembros, otra cosa es ser discípulos, otra cosa es ser congregantes. Y todo es importante. Porque el discípulo es el que se dedica a vivir la fe como su maestro, que fue lo que hicieron los discípulos con Mashiach. ¿Sí? El último punto que vamos a ver es este. Josué sucede a Moisés. Abordamos ahora uno de los momentos de mayor transición y emotividad en la Torah, el Pentateuco, que como estamos transmitiendo a Facebook, estoy teniendo cuidado de algunas palabras para no herir sentimientos ni nada, y estoy tratando de ser entendible para otros también. En donde apreciamos el anuncio del fin del liderazgo terrenal de Moisés y la transferencia formal de autoridad espiritual y civil a su servidor Josué. Ahorita que veamos aquí la palabra, aquí en la transliteración vamos a ver esta palabrita Besamachta, ¿sí? Aquí está en hebreo para los que ya hablan hebreo, pero de todas formas no tardo mucho viendo acá para podernos ir a lo demás. Entonces, en la transliteración vamos a ver aquí Besamachta, ¿sí? Que dice en español, y entonces le dijo Elohim a Moisés, toma a Yehoshua, el hijo de Nun, que es un hombre de espíritu, y colocarás tu mano encima de su cabeza.
La palabra besamachta, de la raíz samach, significa apoyar, recostarse con fuerza o colocar todo el peso. No es un toque superficial, denota verter una carga o esencia de un vaso a otro. De aquí proviene el término técnico hebreo para la ordenación rabínica y el traspaso de autoridad legal, conocido como semijá. La semijá, de aquí viene. ¿Sí? Números 27:20. Vamos a ver la palabrita meodeja o meodejá. ¿Sí? Y le traspasarás de tu sublimidad a él, para que lo acepte todo Israel. Fíjense por qué es importante una unción ministerial, que se ore cuando se inicia un ministerio. No puede simplemente autonombramiento. ¿Por qué? Porque aunque encontramos el texto de a los discípulos que vinieron a Yeshua y le dijeron: maestro, vimos uno que en tu nombre andaba echando demonios, se los prohibimos. Y Yeshua dijo: no, déjenlo, porque el que no es contra mí, conmigo es. Pero aquí hay una importante conexión para el pueblo. Un pueblo que va caminando en disciplina, en formación y en crecimiento. Concepto clave: meodeja. La palabra od denota esplendor, majestad o emanación radiante. Nota que el texto utiliza la preposición min, que significa de o parte de. El mandato es verter parte de tu esplendor, porque el esplendor total de Moisés, cuyo rostro brilla tras estar en la grieta de la roca, era intransferible en su totalidad a un ser humano común. Por eso le dice: algo de tu autoridad va a ser pasado a él. Por eso es la importancia. En la Septuaginta, para esta palabra, y pondrás tu mano, se traduce como epitesis sheirón, la imposición de manos, que vamos a encontrar en el Brit Hadashah, una fórmula litúrgica que define la transmisión de carismas. Para tu esplendor, majestad, la Septuaginta emplea tes doxesou, de tu gloria. Josué recibe una porción de la doxa, de la gloria o de la reputación soberana de Moisés, para asegurar la obediencia de la congregación. ¿Por qué se han generado tantas divisiones infructuosas en el mundo? Porque se dividen por no estar de acuerdo en el rigor de la disciplina. No es por falta de la santidad, no es por falta de exigencia divina, es porque simplemente ya surgió un deseo de Korah de pedir algo que todavía no se les ha otorgado, y ahí nacen los problemas. Por eso hay comunidades que se separan, se vuelven tan infructuosas que terminan desapareciendo. Por eso es importante entender que debemos de seguir una línea de rigor, no por exageración, sino por mandato bíblico. En el sentido literal e histórico, Moisés asciende al monte Abarim para contemplar la tierra prometida, sabiendo que no entrará en ella debido a la transgresión en las aguas de Meribá, donde golpeó la roca en lugar de hablarle. En lugar de quejarse por su destino, la reacción de Moisés es puramente pastoral. Pide a Elohim un líder para que el pueblo no quede como oveja sin pastor. Dios selecciona a Josué, señalando que es un hombre en quien opera el espíritu, el Ruach, y ordena un acto público de investidura ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad. De aquí que todas las comunidades creyentes en el Mashiach, llámese cristiano, llámense mesiánico, llámense raíces hebreas, utilizan el mismo concepto de ungir a los nuevos líderes, la imposición de manos. Por eso es importante
Cuando hay un llamado, el Ruach te lleva al cumplimiento del llamado. Entonces, debes de ser guiado por el Espíritu, porque Él te va a guiar a toda verdad. Cuando el Espíritu te está guiando, te vas a dar cuenta por tus propios cambios. Y los demás los tienen que ver también. Así que si sumamos el valor numérico, el nombre Yehoshua significa Adonai salva. Es una alusión directa al nombre del Mesías en el Brit Hadashah, Yeshua, que es la forma contracta exílica de Yeshua, o sea, después del exilio. Si sumamos el valor numérico de la frase Ish Asher Ruach Bo, es hombre en el que está el Espíritu, en la gematría simple nos da 541. Encontramos una coincidencia exacta con el valor de la palabra Israel. Fíjese qué importante la conexión que tiene. El Remes nos enseña que el líder legítimo debe encapsular en su propia esencia espiritual el alma colectiva de todo el pueblo que está llamado a pastorear. Por eso es importante una pastoral, un pastor. Mande, mi hermano. Así es. Exactamente. Entonces aquí vemos la importancia que tiene, porque hay un peso espiritual. Yo no sé si ustedes han sabido, pero yo he sabido de pastores que hay tanta aflicción que se enferman y luego han fallecido. Mueren dándole gloria al Eterno. Mueren felices, contentos de lo que están haciendo, pero a veces el pueblo no capta el peso que hay en un liderazgo. ¿Por qué? Por falta de Ruach HaKodesh. Es importante eso. ¿Se fijan el peso que puede haber? Exacto. Por eso es importante que el que ministra se mantenga en santidad. Sea en la logística, sea en la alabanza, sea en la oración, sea el copastor, sea el servicio que estás haciendo. Es importante cuidar tu vida personal en santidad. No hablo como antes de andar ahí con las manitas aquí y pensar que traemos una violita en la cabeza, no. Hablo de mantenerte en santidad de justicia. Si sabes lo que está bien y lo que está mal, camina por lo que está bien. Apártate de lo malo. Va a haber tentaciones, sí. Me dijo una persona, Roy, fíjese que yo me subí al camión y en la mano me junté como 250 pesos de los que pasan el pasaje de atrás. Yo pasaba las tarjetas, pero en la mano me quedé como con 250. Yo dije, pues no tengo dinero ni para el lonche de mañana, nomás traigo para un camión. Y me llegó el pensamiento de, bueno, pues si otros lo hacen, ¿qué tal que sea la bendición? Dice, pero ahora me acordé de algo que usted enseñó una vez. Y dije, no, no es justo. Dice, me fui hasta adelante y le dije al chofer, mira, todo esto viene de los pasajes de atrás también. Y volteó y se me quedó viendo. ¿Por qué? Pues porque otro se lo hubiera robado. Hubo una intención en su corazón, pero hubo un remordimiento. ¿Por qué? Porque había Ruach HaKodesh, le estaba diciendo, no lo hagas. Es pecado, pero el adversario estaba ahí diciéndole, hombre, es tu oportunidad. Va a haber pruebas así. ¿Mande? Es tu bendición. Claro, entonces él reacciona ahí, lo entrega, pide perdón, hace teshuvá, pide perdón, le dice al Padre. No quería, pero estaba tentado, pero luchó y venció. Y esos llegan a levantarse más fuerte que otros. ¿Por qué? Porque pudo vencer su pecado. El pecado estuvo a la puerta y venció. Claro. Ya, ¿se fijan?
Así pasa. No pasó la prueba. Así que el Drash contrasta la naturaleza de la transición de liderazgo. El Midrash explica la frase, pondrás de tu esplendor sobre él, mediante una analogía famosa. Moisés era como el sol y Josué como la luna. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. De igual manera, la autoridad de Josué emanaba de la Torá y de las enseñanzas que había recibido al servir fielmente a los pies de Moisés en la tienda de reunión. Por eso los liderazgos deben de tener una responsabilidad de santidad mayor, porque el que escucha debe de aprender de quien está escuchando. Y si al que está escuchando no te conduce por una vida de santidad y respeto, mejor apártate. ¿Por qué? Porque eso no es parte del plan divino. Hay prueba. Josué no se apartaba de con Moisés y de la tienda de reunión. Por eso había un espíritu diferente en él. Y eso es lo que tiene que haber entre todos nosotros. El liderazgo bíblico exitoso no surge de la nada. Se forja de la fidelidad del servicio previo. Constancia, 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 constancia. Una persona nueva puede entrar al Sahari y decir, no entendí nada, está en la fonética. Pero los que ya llevan tiempo con la disciplina, ya se mueven como pez en el agua, ¿verdad? Ya saben dónde vamos, qué vamos a decir, ya casi hasta de memoria. Y los nuevos, ¿qué? Les mando el sidur, les digo, aquí está para que vayan empapándose y vayan viendo. A veces lo hacemos en español, en atención también, pero ahí vamos avanzando, ¿verdad? Porque se necesita disciplina. Y en la disciplina hay bendición. En la Kabbalah es el misticismo, tu conexión con el Zohar. El cambio de Moisés a Josué representa una transición profunda entre dos emanaciones cósmicas de la Sefirot. Para los que estuvieron en la cuenta de Lomer, lo van a entender más fácil. El Zohar detalla que Moisés opera en la Sefirá de Tiferet, que es la belleza, el sol, el canal de la Torá, escrita y la profecía directa de boca a boca. Josué, al ser discípulo directo, representa la Sefirá de Malhut. Fíjense qué interesante. Malhut, ¿dónde se encuentra? En la escala de la Sefirot, Malhut, ¿dónde está? A mero abajo, es el plano físico, el terrenal, porque aquí es donde se pone en práctica todo lo divino. Todo lo que aprendemos se lleva al Malhut. Todo lo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo que trabajas espiritualmente se refleja en el Malhut. Es el Malhut, el reino de la luna, de la Torah oral, que aplica prácticamente en el plano físico para conquistar tierra firme. Todo lo que aprendes espiritualmente de nada sirve si no lo llevas en obediencia. Si tu celo es un celo enfermizo que en lugar de santidad está causando caos, haz teshuvá. Haz teshuvá. Porque es necesario hacer una corrección, porque en el plano físico estás teniendo solo manifestaciones de juicio. ¿Por qué? Porque en algún momento estás violando el pacto. Y por eso se debe tener mucho cuidado. ¿Sí va quedando claro? Ya se fue entendiendo cada vez más, ¿verdad? La importancia que tiene tan solo un par de textos. ¿Sí? Exactamente, está ahí la conexión. ¿Sí? Cuando Moisés, que es Tiferet, se cansaba, el plano físico venía y le ayudaba. ¿Quién estaba en el plano físico? Yehoshua ahí, Aarón y Ur. Exacto, los que tenían los brazos. ¿Sí? El plano físico intervino. Hay que ayudarle. Un pastor solitario no va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesita quien le ayude a sostener sus brazos cuando está cansado. Por eso cuando muchos me dicen, Roy, ¿cuándo te vas a tomar unas vacaciones? ¿Vacaciones? O sea, mi esposa se enoja. Pero, ¿por qué? Yo nunca vi que Pedro, Juan, ellos pidieran vacaciones. Eso es un concepto moderno. Roy, pero todos necesitamos descanso.
el Mashiach se separaba a orar solo porque también necesitaba que sus discípulos descansaran, porque a veces no tenían ni tiempo para comer. Tiene razón. Y le doy las gracias a Dios por la vida de esos pastores que me han aconsejado. Pero yo siempre digo, llegará su momento. Trabajar en la obra es un deleite. Servir a Dios es un deleite. Pero cuando lo vas comprendiendo y te enamoras, entonces entra el concepto de amor por el pueblo. Cuando Yeshua ve las multitudes, de arriba, ¿verdad? Dice, este pasaje es una mina de oro tipológico en la conexión con el Brit Hadashah, que reverbera con fuerza el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, conectando la figura de Josué con Yeshua y las prácticas de la comunidad primitiva. Cuando Yeshua ve las multitudes en Galilea, los evangelios nos dicen que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué pidió Moisés? Un líder, un pastor, para que las ovejas no se quedaran solas, para que guiara al pueblo. La responsabilidad de un pastor no es solamente orar, no es solamente sentarse a enseñar. La responsabilidad pastoral va más allá. Dales un pastor que los guíe, que los lleve a entrar y a salir. Él ya lo tenía preparado. Yeshua cumple plenamente esto. ¿Por qué? Porque él sintió compasión de toda aquella gente que los veía como ovejas que no tenían pastor. Así que en griego, vamos a ver aquí la palabra ahorita, os probatá me oxonta poimená. Es una cita textual directa de la oración de Moisés en número 27-17. Yeshua se presenta conscientemente como la respuesta profética definitiva al ruego de Moisés. Él es el verdadero Yehoshua, que no solo introduce al pueblo a una tierra física, sino que guía las almas hacia el reposo eterno de Elohim. Y eso lo podemos comparar con el desarrollo teológico de Hebreos 4, versículos 8 y 9. Él es el buen pastor. Por eso es la importancia que un líder, un pastor entienda la responsabilidad que está en sus hombros. No debemos de tener tiempo sino para guiar, dirigir, educar, formar y dar un buen ejemplo. ¿Es que es difícil? Claro que sí. ¿Cuántas historias no conocemos de pastores que se fueron a otros países y nomás les echaron la bendición de donde los mandaron? Y allá Dios los hizo prosperar. ¿Por qué? Porque su deseo era lo divino, lo santo, el evangelio, la misión, el propósito. La imposición de manos y el carisma de primera de Timoteo 4:14 y segunda de Timoteo 1:6. La práctica de la semijá, instruida a Moisés, es adoptada de forma idéntica por los apóstoles para delegar autoridad espiritual y ministerial en el Brit Hadashah. Pablo le escribe a Timoteo, ya nos lo leyó ahorita mi hermano: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos. Sé que puede haber muy buen deseo, muy buen gusto, anhelo por las cosas, pero cuando es de Dios, Él te va a guiar hasta la unción. ¿Por qué? Porque debes de tener el respaldo de que todo viene de parte de Elohim. Por eso es que había una iglesia en Apocalipsis que dice que era muy pequeña y que parecía débil, pero era fuerte. ¿Cómo se llamaba? La iglesia de Filadelfia. Muy bien. Y pues bueno, familia, con esto ya vamos a terminar. Al igual que Yehoshua, al igual que Josué, ya tenía el espíritu en él, pero requería de la imposición pública de Moisés para activar su autoridad legal. ¿Sí? ¿Sí? Josué ya tenía el espíritu y Hashem ya lo había reconocido, dijo, es él. Pero ¿qué sigue? Requiere una imposición pública de Moisés para activar su autoridad legal y visible ante el pueblo.
¿Mandé? Claro, fortalecerlo. Exactamente. Hasta en lo secular, ¿verdad? No llega y se presenta solo, soy el nuevo. No, se presenta siempre, ¿verdad? Así que los líderes del Brit Hadashah reciben una activación y confirmación comunitaria de sus carismas internos a través de este mismo acto de transmisión. Debe haber un llamado y debe de haber una imposición y unción para los nuevos liderazgos. ¿Sí? Todo esto es importante, familia. Esta parashá tiene muchísimas cosas. A lo mejor puede decir, oye, yo quiero todavía más profundidad. Pues aprendamos esto. ¿Ande? Aquí ya hay profundidad, aquí ya hay cosas importantes que tenemos que seguir mejorando, ¿verdad? Así que, pues bueno, terminamos. Gracias a los que nos acompañaron en Facebook o los que verán posteriormente también esta transmisión. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana de Facebook. Shabbat Shalom.